Sí, para cada uno de nosotros que estamos aquí en la casa de Dios, pues hemos venido con la intención de escucharla, oír su palabra, porque a eso hemos venido, a escuchar palabra del Señor. Y con ese ambiente bonito en que está el culto, un ambiente agradable de adoración a Dios, pues así también vamos a oír palabra del Señor, ¿verdad? Y voy a invitarles a que puedan ustedes ponerse de pie, abrir su Biblia y vamos a utilizar la lectura de la palabra del Señor, que lo encontramos en el capítulo 17, versículos del 1 al 13 del capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Ahí llevamos la exposición de la palabra del Señor. Capítulo 17, versículo 1 al 13. Ahí llevamos la exposición de la palabra del Señor todos estos domingos. Cuando ustedes lo tengan, pueden decir un amén. Cuando ya estén preparados para leer. Leemos juntos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó solos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Sus ropas se volvieron blancas como la luz. De repente, Moisés y Elías se le aparecieron hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 carpas aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, de repente una nube brillante los cubrió y una voz del cielo en la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrorizados. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando se levantaron y levantaron la vista, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos lo preguntaron: ¿por qué entonces dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Elías viene y lo restaurará todo. Respondió, pero él les dijo: Elías ya vino. Y no le reconocieron. Al contrario, hicieron con él lo que quisieron. De la misma manera, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Oramos. Amantísimo Dios, que estás en los cielos. Padre, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de oír tu palabra. Gracias, Señor eterno, porque hoy tenemos la oportunidad, Señor amado, de escuchar tu palabra maravillosa, Señor. Esa palabra que cada día, Padre eterno, viene a edificar
nuestro corazón, a llenar nuestra vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. La lectura de esta noche nos deja una gran lección de aprendizaje para conocer qué es, qué significa y cómo me imagino que se tiene que sentir o se debe sentir ver la presencia, la gloria de Dios en vivo, verla en vivo, experimentarla. No solo haber oído, no solo haber conocido al personaje que los evangelios narran y que los discípulos anduvieron con él, oyéndole sus enseñanzas, conociendo de él toda su sabiduría y todo su conocimiento. Los discípulos sabían perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Pero el resto de la gente no habían comprendido, no habían entendido, no lo habían aceptado, no le reconocieron. Por eso no pudieron experimentar en carne propia lo que significa estar frente a Dios, frente a la presencia de Él, conocer de primera mano el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, el Cristo. ¿Qué hubiese pasado? Es una de mis preguntas que yo me hago cuando leo los evangelios. Cuando yo leo los evangelios, y los he leído en varias ocasiones, y los vuelvo a leer, y me encuentro con la lectura de Mateo, de Marcos, de Lucas, y cuando veo la lectura de Juan, que la lectura de Juan es un poco diferente a los sinópticos, pero cuando uno está leyendo el evangelio de Juan, uno está encontrando cosas interesantes donde el apóstol realmente muestra acerca de la divinidad de Cristo. Y que también el evangelista Mateo está también su enfoque, su centralidad va en función y en relación a la divinidad de Cristo. Resaltar la divinidad. Pero cuando yo estoy leyendo los evangelios, que estoy leyendo ahora, o estamos leyendo y que nos encontramos con un texto, que si bien es cierto, un texto que ya tiene mucho tiempo de existencia, más de 2000 años de existencia, un texto que, si se quiere, así, es un texto antiguo, pero cuando uno está leyendo, solamente leer la lectura de los evangelios provoca un gran regocijo en entender, en conocer acerca de la vida de Jesús. Ahora, cuando uno ya lo estudia de manera sistemática, estructurada, a través de la teología, todo lo que significa la cristología, uno se maravilla en conocer, en saber, en conocer quién es Jesús, ese Jesús histórico, ese Jesús divino, ese Jesús que los evangelios lo presentan. Si solo maravilla leer y entender cómo hubiera sido o qué hubiera pasado si los que estuvieron con Jesús, los que lo conocieron, los que lo oyeron,
pero no lo oyeron así en lectura, lo oyeron físicamente, lo pudieron tocar, pudieron hablar con él y no le entendieron. Y no, sus ojos no fueron abiertos. Sus ojos no lograron dimensionar hasta qué grado era la presencia física de Jesús. El Dios encarnado, el Verbo encarnado, el Logos hecho realidad frente a ellos. Si nosotros tan solamente sentir su presencia en un culto, dentro de la liturgia sentimos su presencia, le adoramos, nos gozamos, ¿qué nos diríamos si lo hubiéramos conocido físicamente? Si hubiéramos hablado personalmente con él. Ahora, con ese conocimiento, digo yo, que ahora yo tengo, que usted tiene, con ese conocimiento de Jesús, a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de la lectura, de los devocionales, el conocimiento teológico, a través de todo eso que ahora conozco de la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? Para mí, para usted. Si me alegra, si me motiva, si me emociona, si eso pudiéramos regresar el tiempo y pudiéramos traer el tiempo hacia acá y que hoy viniera Jesús a visitarme a mi casa, que hoy visitara Jesús su hogar, ¿qué haría usted? Le haría un banquete. No lo dejaba ir. Le preparaba un lugar en su casa. Yo acomodaría la casa pastoral para que no se fuera y que estuviera ahí conmigo en la casa pastoral. Tener la presencia de Dios es lo más maravilloso. La dicha que tuvieron estos personajes. La dicha que tuvieron estos personajes. De verlo, de oírlo físicamente. Ahora, miremos la lectura o veamos la lectura de hoy. Hay 3 personajes que tuvieron una dicha maravillosa. ¿Quiénes son según la lectura? Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan tuvieron una gran dicha. Dice la lectura, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto. ¿Y qué dice el texto? Se transfiguró. Por eso la lectura en las Biblias lo titulan, dependiendo de la versión que usted tiene, titula la transfiguración. ¿Ya? La transfiguración. Porque en este pasaje se relata el hecho de la transfiguración, donde Jesús se transforma a la vista de los discípulos. Cambia su aspecto. Transfiguración es lo mismo que transformación. Sufre una metamorfosis frente a sus ojos, a los ojos de los discípulos. Estando en el monte, estando ahí en el monte, a los 3 que llevó, los escogió para llevarlos al monte, para que tuvieran la experiencia de ese acto de la transfiguración, el hecho novedoso, el hecho maravilloso de la transformación en su vida, en la vida de Jesús. No sé por qué escogió a los 3, a Pedro y a sus 2 hermanos, Jacob y Juan, sus 2 hermanos y Pedro. Pudiéramos encontrar, haciendo un análisis de lectura, haciendo una exégesis del pasaje, haciéndole preguntas al pasaje, interrogando el texto, analizando el texto,
pudiéramos encontrar detalles que nos pudieran ayudar a darnos una respuesta. ¿Por qué escoge a Pedro? ¿Por qué escoge a Jacobo? A Santiago, perdón. ¿Y por qué escoge a Juan? Pedro, Santiago y a su hermano Juan. ¿Por qué los escoge? Tendrán sus razones. Tendrán sus características esos tres personajes. Por ejemplo, a mí se me ocurre algunas ideas, ahí un poco extraídas de la lectura, sin hacer algún análisis minucioso del pasaje. Se me ocurría cuando estaba leyendo el pasaje varias veces, que lo tuve que leer, me hice preguntas, me interrogué el texto y pude sacar algunas conclusiones, pero voy a comentarles, voy a explicarles algunas cortas ideas de lo que yo pude deducir. Pedro, el personaje central que ha venido en toda la narrativa. Pedro no era el primero, no era tampoco el mejor. Pedro tampoco era el más importante. No, Pedro simplemente era un personaje que había sido escogido por parte de Jesús para que tuviese experiencias muy diferentes a los demás. Porque con Pedro Jesús habla, con Pedro también platica más con Jesús. Pedro descubre la divinidad de Jesús. Pedro también se convierte en el personaje central cuando Jesús le encarga y le dice, bueno, a partir de aquí, cuando él está diciendo en el pasaje anterior, ya está cerca mi muerte, ya se aproxima mi muerte, y voy a cambiarte el nombre, y le cambia el nombre, ¿ya? Le cambia su nombre y le pone Pedro, Petros, piedra. Y a partir de ahí pues, cambia la trayectoria de su vida, las actitudes de Pedro fueron cambiando y así pudiéramos encontrar muchos detalles interesantes acerca de la vida de Pedro. En el caso de la vida de Santiago, Santiago se convierte un poco más adelante en la historia del siglo I. Se menciona que Santiago se convierte en el pastor de Jerusalén, en el encargado de la iglesia de Jerusalén, en el personaje que estuvo a cargo de la iglesia, en el punto central que era Jerusalén. Un hombre con cualidades muy notables, Santiago. Y Juan, su hermano, a quien el pasaje de los evangelios dice amaba tanto, a quien después encargó a su madre, cuando desde la cruz le dice, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y pudiéramos encontrar varias cosas que nos pudieran ayudar. ¿Por qué? Escoge a los tres y los lleva al monte alto para que tengan una experiencia novedosa, maravillosa. Yo me imagino, mis hermanos, que la experiencia que tuvieron en esa ocasión la contaba Pedro, la contaba Santiago, la contaba Juan varias veces y no se cansaban de contarla porque la habían vivido, la habían experimentado. Mirar la transformación, ver con sus ojos la transformación de la fisonomía de Jesús. Cambia su fisonomía, se transforma el cuerpo físico en una luz radiante como el sol y como la luz del día, que resplandecía cuando ellos lo vieron, que se había transformado. Pero no queda ahí la transformación en la vida de Jesús. ¿Saben qué es lo más curioso de esto? Es que aparecen dos personajes con él hablando, platicando como amigos, como compañeros, como conocidos. ¿Verdad? ¿Quiénes eran los dos? ¿Quiénes eran los dos personajes? Moisés y Elías.
Uno que ya tenía más de 1000 años que había muerto. Más de 1000 años. 1200, 1000 fracción de años que había pasado, había transcurrido. 1900 dicen algunos estudiosos, algunos guionistas. 1900 ya había pasado muchísimo tiempo. Y el otro, un poquito más cercano, Elías, que había transcurrido unos 900 años en que había existido, había aparecido en la historia, había tenido un rol importante en la historia del pueblo de Israel y de la nación de Israel. De ellos dos, son dos personajes interesantes. Uno que fue caudillo, uno que Dios usó para liberar a su pueblo de Egipto, a uno que Dios le confió la ley de Dios, su palabra física, a uno que Dios lo tomó como el representante, como el guiador, como el caudillo, como el legislador, como el conductor de su pueblo desde Egipto hasta cerca del Canaán. Un personaje importantísimo en la historia. Otro que fue un profeta aguerrido, fuerte, un profeta no aceptado por muchos, rechazado por muchos, un profeta que cuando hablaba el profeta Elías había que temblar, porque esa era palabra de Dios. Nunca el profeta Elías profería una palabra que no saliera de la boca de Dios. Nunca el profeta Elías daba una profecía al rey, al sacerdote, a los dirigentes del pueblo, a los gobernantes del pueblo, que no fuera palabra de Dios. Un hombre santo, un hombre apartado del mal, un hombre escogido de Dios, un personaje que realmente vale la pena analizar su vida, al profeta Elías. Cualidades de ambos llaman la atención. Cualidades de ambos. Uno que había muerto, o se lo llevó el Señor, o murió en el desierto, que no lo sabemos. La lectura dice que probablemente Dios sabe dónde está enterrado Elías, y es el único que sabe dónde está su cuerpo. Si se lo llevó así, o lo enterró él mismo, no sabemos. La lectura que tenemos en el Antiguo Testamento dice que el único que sabe es Dios. Y de ahí el pueblo nunca supo dónde está el cuerpo de Moisés. Nunca supo el pueblo dónde estaba el cuerpo físico de Moisés. Hasta en Juan, el apóstol Juan, o Judas, perdón, menciona que Satanás peleó con el arcángel para pelear el cuerpo de Moisés. Ambos querían peleárselo. Uno quería llevárselo, el otro quería llevárselo. Pero el ángel del Señor pudo más y ganó. Pero no sabemos. Elías, un caso importante. No vio muerte, dice la palabra. Fue llevado al cielo a través de un torbellino, a través de una ráfaga de fuego, a través de caballos de fuego que lo arrebató y fue llevado al cielo vivo. El profeta Elías. Pero ahí estaban con Jesús hablando, platicando. ¿Qué hablaban? Los discípulos no oyeron, no supieron. Solo ellos saben lo que hablaban. Solo Jesús sabrá lo que hablaba con Moisés y lo que hablaba con Elías en esa transfiguración, en esa visión, en esa película. Porque era una película. Los discípulos lo estaban viendo. Tan emocionante que estaba la película que Pedro dijo: Señor, ¿por qué no permites que se quede? ¿Por qué no nos quedamos aquí, Señor? Y nos permite. Yo voy a hacer unas 3 carpas, unas 3 enramadas, voy a hacer unas 3 casitas, aquí la hacemos y te quedas con Elías y con Moisés. Qué bonito, ¿verdad? Estaba bonita la propuesta de Pedro. Y digo, que se queden. Y los tenemos aquí siempre. Y Jesús dijo: no. Mientras aún hablaba, de repente, oiga bien,
Dice el versículo 5, mientras aún hablaban, de repente una nube brillante los cubrió y una voz de la nube dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿De quién se referían? La voz en la nube. La voz en la nube, ¿de quién hablaban? De Jesús. La misma voz que se oyó también en el cielo cuando Jesús bajó a las aguas del río Jordán y cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar. Esa misma voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo tengo agrado. ¿Qué significa eso? Dios mismo diciendo, este es mi Hijo, a quien yo amo, a quien yo quiero, a quien Él me agrada. Es mi Hijo, me agrada lo que hace, me agrada cómo es. Es mi Hijo amado. Ellos oyeron la voz. En la primera escena que se encuentra cuando Jesús se bautiza, lo oye Juan. En esta escena lo oye Pedro, lo oye Santiago y lo oye Juan, pero no es Juan aquí, no es Juan el Bautista, es Juan, hermano de Jesús. Y oye la voz que dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué interesante. Pero ahí agrega algo la voz. ¿Y qué dice la voz? Escúchenlo. Escúchenlo. Óiganlo. Préstenle atención a él, porque es mi Hijo amado. Qué interesante. Al oír esto, los discípulos cayeron el rostro en tierra, aterrorizados. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando se levantaron la vista, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, no le digan a nadie, no le digan a nadie. Oiga, Jesús le dijo, no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Cállense, guárdenlo, manténganlo en secreto hasta que yo resucite. Entonces cuenten. ¿Por qué razones? No sé. ¿Por qué razones? Jesús le dijo, guárdense lo que han visto, guárdense la visión que ustedes tuvieron, lo que ustedes hoy presenciaron, lo que ustedes hoy miraron, lo que ustedes hoy oyeron. Guárdenselo, cuídenselo ahí en su corazón. Lo van a decir hasta cuando yo resucite. ¿Cuáles fueron las razones? No sé. Pero él quería que ellos lo guardaran como un secreto, que guardaran aquella acción, aquel acto maravilloso, que lo tuvieran bien guardadito y que cuando él resucitara, entonces podían confirmar, podían decir, podían anunciarle a todos lo que habían visto en aquella ocasión. Es que sigue diciendo, entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué entonces dicen los escribas que es necesario que Elías venga? Primero, están hablando del reino de Dios, están hablando de la venida del Mesías, están hablando de los acontecimientos finales, futuros. Entonces, Elías dice, oiga lo que dijo el Señor. ¿Por qué entonces los escribas es necesario que Elías venga primero? Elías viene, dijo Jesús, y restaurará todo. Respondió Jesús y le dijo, Elías ya vino, y no le reconocieron. Al contrario, hicieron lo que quisieron con él, de la misma manera que hacen con el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre va a sufrir por las manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que estaba hablando de Juan. Estaban cambiando los discípulos la interpretación. Y Jesús está explicando que Elías vino
Pero en el tiempo en que vino Elías, surgió el profeta Elías, en el tiempo del profetismo del profeta Elías, fue uno de los tiempos más difíciles en la historia del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan las escenas con aquella mujer Acab, aquella mujer de Acab, Jezabel? ¿Se acuerdan? La lectura del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan el acontecimiento hostil que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal? ¿Se acuerdan que el profeta Elías era un profeta que en su tiempo fue un profeta que hablaba palabra de Dios y que las palabras que el profeta decía se cumplían? No había palabra que no se cumpliese del profeta Elías. Es ahí donde ahora encontramos que el verdadero profetismo, que la verdadera profecía tiene esa cualidad. Que la verdadera profecía del profetismo debe tener esa cualidad. ¿Cuál debe ser esa cualidad fundamental en la profecía bíblica y en el profetismo bíblico? ¿Cuál debe ser la cualidad? Es el cumplimiento. Si a usted le dan una profecía, se tiene que cumplir. Porque también hay profetas falsos, como lo hubieron en el tiempo de Elías. ¿Se acuerda que Elías desafió a los 400 profetas falsos? O sea, siempre habían falsos. Y siempre han habido falsos. Pero Elías, un verdadero profeta de Dios, no un profeta falso. No un profeta que daba profecías acomodadas de acuerdo a las circunstancias para ganarse el respeto de los demás y para ganarse beneficios de los demás. Como suele ser hoy. Hay muchos profetas que no son profetas de Dios, que son profetas falsos, que acomodan un mensaje, que dicen un mensaje con la intención de sacar provecho. Esa no es profecía de Dios. Yo creo que hemos estudiado en algunas ocasiones acerca del profetismo, acerca de la profecía, acerca de lo que significa la profecía bíblica. Solamente estoy diciendo algunas cosas de lo que es realmente el profetismo en el Antiguo Testamento en Israel. Y Elías es un ícono importante de la profecía bíblica. Un hombre de Dios que fue rechazado por decir palabra de Dios. Ni los reyes, ni los sacerdotes, ni la gente del pueblo a veces creyeron la profecía de Elías. Y era una profecía que se cumplía. Cuando Elías profetizó que no iba a llover por 3 años, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Cuando Elías clamó por fuego del cielo, ¿se cumplió o no se cumplió? Ese es el verdadero profeta de Dios. Pero los discípulos entendían que era Juan, de quien se estaba refiriendo. Ahora, ¿por qué? Termino aquí. Porque entre Juan y Elías hay ciertas similitudes. Hay ciertas similitudes. Juan, un profeta solitario. Juan el Bautista, un profeta solitario. Elías, también un profeta solitario, más se mantenía en el desierto, alejado de la gente. Cuando querían oír palabra de Dios o buscar a Elías para que les diera algún consejo, lo tenían que buscar. Estaba en algún desierto, se alejaba del pueblo, se alejaba de la gente, pero no se alejaba porque él quería, se alejaba para hablar con Dios, para tener intimidad con Dios, comunión con Dios. Juan el Bautista, un hombre distanciado, un hombre que se alejaba también. Juan el Bautista, un hombre enérgico en su mensaje. Juan hablaba de arrepentimiento y de conversión. Elías hablaba de volver el corazón a Dios, de dejar lo malo, de dejar la idolatría, de dejar la maldad que afecta la relación con Dios, igual que Juan. Juan fue rechazado, Juan fue decapitado. Elías, un hombre que Dios lo llevó al cielo, pero un hombre que pedía en su cabeza también. Pedían la cabeza de Elías también. Y así estos dos personajes se encuentran similitudes en los dos.
dos grandes personajes. Que Dios nos ayude a que sigamos gozando en su palabra maravillosa. Palabra maravillosa de Dios. La transfiguración. Contemplar la gloria de Dios. Mirar a Dios. Ya no en una película, ya no en un boceto, en una imagen, una figura. No sé si ustedes termino con eso de que hace un tiempecito por ahí circuló una noticia en las redes sociales. Ya voy a ver si es verdad o no es verdad. Usted sabe que en las redes sociales se dicen cosas a veces que no son verdad. Pero circuló un boceto ahí de una imagen, de una figura, de un personaje del tiempo de Jesús. Que el rostro era un rasgo un poquito distintos, pero que decían que ese era el rostro, ese boceto representaba el rostro del verdadero Jesús, el Jesús histórico de la Biblia. Pero en los bocetos que miramos, en las figuras que miramos, en las imágenes que miramos, ¿cuáles son las figuras que miramos? Conocemos todos, en los libros, en las imágenes que hay. Un hombre, un rostro bien parecido, unos ojos bien bonitos, ¿verdad? Pero así quebradito, ¿verdad? Una facción en el rostro un poquito larga, típico de un semita, típico de una persona de esa región en el tiempo en que vivió Jesús, aunque todos dicen que tenían el mismo parecer. Por eso que cuando tomaron a Jesús en el monte, Judas dijo, al que yo le dé el beso, ese es. Eso significaba que varios se parecían, tenían el mismo parecido. Pero en esta escena, Jesús está transfigurado. ¿Cómo fue? Termino. ¿Cómo fue la imagen que vieron los tres? Un rostro, ¿qué? Brillante, como el sol, con una luz que resplandecía. ¡Qué maravilloso pudo haber sido esa escena de haber el rostro de Jesús glorificado, transformado! ¡Qué maravilloso! Que ellos vieron a Moisés y a Elías. ¡Qué maravilloso! Nosotros no lo podemos mirar ahora, pero lo podemos sentir. Y podemos disfrutar de su presencia maravillosa. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta preciosa noche. Oremos. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Padre amado, te damos gracias. Te rogamos, Dios, tu bendición y tu favor.